Bien, bueno, volvemos. Entonces, decíamos que teníamos la probabilidad, que la probabilidad ya habíamos hablado, ¿sí? Un poco lo que era, y ahora vamos a ver la distribución binomial que combina lo que es la probabilidad con la estadística, ¿sí? Bien. Bueno, entonces distribución binomial, ¿qué es cuándo se aplica y cómo se aplica? Habíamos hablado del ejemplo de de los dos dados tirados 300 veces, ¿no? Entonces yo voy anotando esa suma que me dan los dos dados, ¿sí? Y después hago hago toda una tabla de frecuencias y anoto la frecuencia relativa, ¿sí? Y eso lo llevo a un gráfico de barras, ¿sí? Como el que estamos viendo acá en la primera imagen, ¿sí? Este gráfico corresponde a las frecuencias relativas. La frecuencia relativa era la frecuencia de cada suceso dividido la cantidad total, ¿sí? La cantidad total de experimento en este caso, que son 300 veces que se tiran esos dos dados. Bien, bueno, lo que hablábamos hoy, ¿qué era esta n? Bueno, esta n es la cantidad o el número total de esos sucesos, ¿sí? Si esa n tiende a infinito, o sea, tiende a hacerlo muchísimas veces, ¿sí? Infinitas veces, esta probabilidad, ¿sí? O sea, se dice que está pasando lo mismo. De repente entonces eso debe ser ya mi internet, no, o sea, no, no es de la compu, debe ser internet. Voy a poner, a ver, yo ahí me puse los auriculares, ¿se escuchan bien? ¿Hola? Sí, pero eso ya debe ser sí, debe ser de internet. Bueno, esperemos que ande bien. Bien, bueno, entonces decíamos que si esa n, ¿sí? Tiende a infinito, se dice que se idealiza la distribución de frecuencias. Cuando idealizamos esa distribución de frecuencias, que es la que tenemos acá arriba, ¿sí? Llegamos a la distribución de probabilidad. ¿Qué es la distribución de probabilidad? Este gráfico que tenemos acá abajo, que fíjense que es como más parejo que el anterior, ¿sí? Bien, estos dos gráficos son distintos, son muy parecidos, pero en realidad son distintos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el primero es experimental. ¿Qué significa experimental? Claro, está basado en un experimento, o sea, que alguien realizó esas 300 veces, tirar dos dados, anotar la suma y realizar la tabla de frecuencias, ¿no? Y llevarlo a un gráfico de barras. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos que esa n tiende a infinito, idealizamos en una teoría, ¿sí? En lo que sería probable que pase. Esa sería la distribución de probabilidad. Entonces, esta ya sería la teoría. Y fíjense que es muy parecida, ¿no? Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta idealización, la distribución de probabilidad. ¿Qué tipo de variable estamos trabajando acá? Continua es discreta, exactamente, cuantitativa, discreta. Bien, que son números enteros, ¿no? Bien, entonces, este tipo de probabilidades, entonces trabajamos con variables discretas. Fíjense que es lo que dice acá, ¿sí? Una distribución de probabilidad
de variable discreta consiste en asignar a cada valor de la variable x sub i su probabilidad p sub i, ¿sí? ¿Cómo hallamos esta probabilidad? Nosotros, bueno, sabiendo que, por ejemplo, el 2, la cantidad de veces que me va a salir, ¿sí? Tiene una probabilidad de eso. Supongamos que es 0,02, ¿sí? Fíjense que es muy, muy chiquita esta probabilidad, es menor a 0,1. Entonces puede ya ser 0,02, 0,05, ¿sí? Bien, estas probabilidades de todos estos sucesos, cada suceso tiene su probabilidad, está siempre, esa probabilidad va a estar enmarcada entre 0 y 1, ¿sí? ¿Quieren hacer una pregunta? Bien, bueno, sigo. Entonces, la probabilidad, o sea, el P sub i, va a estar entre 0 y 1. La sumatoria de todas esas probabilidades me tiene que dar 1, ¿sí? Como es muy parecido a al del porcentaje, ¿sí? Que nos tenía que dar 100%, o las frecuencias relativas. Recuerden que si nosotros sumábamos las frecuencias relativas, nos daba 1 al final. Bueno, esto es lo mismo, la probabilidad, si yo sumo las probabilidades de todo, me tiene que dar 1, ¿sí? Bien, después la media, la varianza y la distribución típica son exactamente igual que en estadística, ¿sí? O sea, hereda lo que nosotros ya trabajamos en estadística. La varianza, la desviación típica y la media, entonces, son de manera equivalente a cómo lo hacíamos en una distribución estadística. Fíjense que la media es la sumatoria, ¿sí? De ese x sub i, que era la variable, por su probabilidad, ¿sí? En este caso. Y la probabilidad era la frecuencia relativa, era la frecuencia acumulada dividido el número total de sucesos, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer la sumatoria total de todo eso y me da la media. La varianza se calcula exactamente igual. Recuerdan que teníamos la variable, le teníamos que restar la media, después elevarlo al cuadrado y multiplicarlo, en este caso, eh, por la probabilidad, ¿sí? Y después, si hallábamos la raíz cuadrada de la varianza, teníamos la desviación típica, ¿sí? Está viendo a ver si habíamos puesto para grabar. Perfecto. Bien, bueno, ¿hasta acá me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Si podría repetir de nuevo, la media es la sumatoria de la variable, o sea, esa x sub i, por la probabilidad, ¿sí? Que la probabilidad la hallábamos haciendo la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. Bien, bueno, continuamos. Ahora vamos a ver experiencias dicotómicas. ¿Qué era cuando teníamos variables dicotómicas? ¿Se acuerdan que ya nosotros habíamos visto variables dicotómicas? Exactamente, cuando tengo dos opciones, eso era cuando tenemos una variable dicotómica. La experiencia dicotómica es exactamente igual, ¿sí? Fíjense que dice, si en una experiencia aleatoria nos fijamos en un suceso A y observamos única y exclusivamente si ocurre ese suceso A, ¿sí? O su complementario. ¿Qué es el complementario? Que no suceda ese suceso, ¿sí? Bien, se trata de una experiencia dicotómica. O sucede o no sucede dicho experimento o experiencia, ¿sí? Bien. Entonces, a nosotros le vamos a llamar éxito, o sea, que suceda tal cosa, ¿sí? La probabilidad de A, entonces, le vamos a poner como P. P va a ser la probabilidad de A, que lo que yo estoy analizando sea exitoso, ¿sí? Ahora, la probabilidad del complemento, siempre que vean una rayita arriba, significa el complemento. ¿Qué es el complemento? Bueno, que no salga ese suceso, ¿sí? ¿Estamos acá? Entonces, ¿cómo calculo? Haciendo 1, porque recuerden que la sumatoria de de todas las probabilidades me tenía que dar 1, 1 menos la probabilidad de que suceda ese suceso, ¿sí? Bien, eso
nos va a dar Q. Entonces, cada vez que hablemos de P, va a ser que suceda mi experimento. Y cada vez que hablemos de Q, va a ser que no suceda ese experimento. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculemos? Haciendo 1 menos la probabilidad de que suceda ese suceso, o sea, que sea exitoso. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Dice lanzar una moneda. Entonces, mi éxito va a ser obtener cara, ¿sí? Y el complemento va a ser obtener cruz, ¿sí? Como tengo solamente dos opciones, o sea, o cara o cruz, ¿sí? Mi éxito es cara, mi fracaso es cruz. Entonces, la probabilidad de que salga cara es un medio, es uno entre dos, ¿no? Porque tengo dos caras en una moneda. Bien. Y el suceso de Q, perdón, la probabilidad de Q también es un medio, porque yo hago uno menos un medio y me da un medio. Entonces, la probabilidad de P es un medio y la probabilidad de Q es un medio también, ¿sí? Sí, sí. No se, en este caso no se tiene en cuenta eso, ¿sí? Siempre es como si, como yo dije hoy del partido de fútbol, fíjense que lanzan una moneda, la ponen en la mano y la dan vuelta, ¿no? Ahora, puede ser también que cuando yo lance esa moneda se me caiga y no la llegue a agarrar. Bueno, eso acá no está contemplado, ¿sí? O es cara o es seca. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, entonces nosotros trabajamos solamente cuando el suceso ocurre. Ocurre o no ocurre, pero no cuando hay otra opción, ¿sí? Bien, bueno, lanzar un dado, ¿sí? Yo tengo que lanzar un dado. ¿Cuántas opciones tengo? 6 opciones. Bien. Mi suceso va a ser que salga un 2 y mi complemento va a ser que salga un 1, un 3, un 4 o un 5 o un 6, ¿sí? Entonces, como suceso yo tengo uno solo de éxito y tengo 5, ¿sí? Que son fracasos. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga un 2, entonces solamente tengo como éxito el 2. Tengo como fracaso el 1, el 3, el 4 y el 6. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Exactamente. Entonces, la probabilidad de P, o sea, mi éxito es que salga un 2. Entonces, es 1 entre 6, porque tengo 6 opciones, ¿no? Entonces, la probabilidad de este A, o sea, de este 2, que salga ese 2, va a ser un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de Q, o sea, el fracaso? Y 5 sextos, porque tengo 5 números más, ¿sí? Que me pueden salir que no me salga el 2. El último ejemplo. ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Justamente. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en profesorado hace muchos años, hace más de 10 años, habíamos hecho la probabilidad de sacar el Kini 6. Sí, no me acuerdo si el Kini 6 o de alguno de esos, pero era una probabilidad muy mínima, muy mínima. Em, sí, sí, exactamente, sí, por eso. Bueno. 3 dice, el último ejemplo, contestar al azar una pregunta tipo test con 4 respuestas posibles, ¿sí? Entonces, yo tengo, de esas 4, una sola es correcta. Entonces, A dice, bueno, es fallar y A complemento es acertar. Yo ahora, ¿cuál es mi éxito? Bueno, que yo falle, ¿sí? ¿Y cuál es mi complemento? Acertarle a la respuesta correcta, ¿sí? Bien. ¿Cuántas posibilidades tengo de fallar? Bueno, 3. Si en esas 4 opciones yo tengo una sola correcta, yo tengo tres posibilidades de fallar. Entonces, la probabilidad es 3 sobre 4, 3 cuartos, ¿sí? Y la probabilidad de Q, o sea, de el complemento, digamos, de acertar, ¿sí? En este caso sería el fracaso, sería un cuarto. O sea, la probabilidad de acertar es 1 de 4. ¿Sí? ¿Se entendió esto de los ejemplos? ¿Quedó un poco más claro cuando...
Sí, y fíjense que está al revés. Fíjense que está al revés, ¿no? O sea, A, mi éxito es fallar. Ahora, mi fracaso es acertar, es justamente al revés. Pero para que se entienda esto de que, claro, algo así, exactamente. ¿Cuál es la película? Pues que- Claro, bien. Bueno, después, si te acordás del nombre, porque yo también me acuerdo de que la vi, pero no me acuerdo el nombre. Si te acordás del nombre, me decís. Sí, 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 yo también la vi, pero no recuerdo cómo se llamaba la película. Bien, bueno, entonces, acá tengo tres ejemplos claros, ¿no? De de una probabilidad de un suceso donde yo quiero ver el éxito y donde quiero ver el fracaso, ¿no? La probabilidad del éxito y del fracaso. Bien, continuamos. Dice, si tenemos, sí, ¿cuál? ¿El 3? Bien. Dice que tenemos un una pregunta tipo test, como lo que hicimos en el parcial, ¿sí? O sea, tenemos como si fuera un múltiple choice, pero con cuatro opciones, ¿sí? De esas cuatro opciones, yo quiero saber cuál es la probabilidad, o sea, el éxito es cuál es la probabilidad de que yo falle. Si hay una sola respuesta correcta, entonces yo tengo tres probabilidades de fallar, ¿sí? 3/4 probabilidades de fallar. En cambio, tenemos 1/4 probabilidades de acertar, ¿sí? Que sería el A complemento. En este caso, yo estoy analizando, o sea, mi éxito es fallar y mi fracaso es acertar esa respuesta correcta, ¿sí? Bien, continuamos. Si tenemos una experiencia dicotómica en la que destacamos un suceso éxito con probabilidad P y repetimos la experiencia dicotómica un número n de veces, podemos fijarnos que el número de veces que ocurre el éxito, que será de 0 a hasta n, ¿no? O sea, que no me salga nunca o que me salga todas las veces. Por ejemplo, esto de tirar un dado o en la moneda, ¿sí? Yo quiero saber cuántas veces me va a salir cara. Bueno, entonces yo tiro la moneda 5 veces y puede ser que en ninguna de esas 5 veces me salga cara, o sea, de 0, o que en las 5 veces me salga cara. O sea, la probabilidad puede estar entre 0 y n, ¿no? O sea, que me salga 0 veces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces o 5 veces. Entonces, estamos de 0 a n. Bien, entonces tenemos X es el número de éxitos, ¿sí? Y la probabilidad binomial va N, ¿sí? Y P. N, la cantidad de veces que hago yo este éxito, ¿no? Que me sale este éxito. Y P era la probabilidad, ¿sí? De este éxito. Entonces, un ejemplo de esto. Lanzamos una moneda 20 veces, ¿sí? El número de caras. Bueno, 20 veces es el número de suceso, ¿no? Vamos a hacerlo 20 veces. ¿Y cuál es la probabilidad? Habíamos dicho de que salga cara, un medio. Entonces tenemos una distribución binomial de un suceso que va a hacerse 20 veces y con una probabilidad de un medio que me salga ese éxito, ¿sí? Que me salga cara. Entonces, X es lo que yo quiero que sea éxito. Esto en base a lo anterior, ¿no? A los ejemplos anteriores. Bueno, lanzar un dado 5 veces. Número de 2. Bueno, el 2 yo voy a lanzarlo 5 veces y que me salga el 2 tengo una probabilidad de un sexto, ¿sí? El 3 contestar al azar un test de 50 preguntas
con con cuatro posibles respuestas, ¿sí? Bueno, 50 veces, o sea, porque tengo 50 preguntas, y X, que es mi éxito, es el número de fallos. Y habíamos dicho, si yo tenía una sola respuesta que era correcta, entonces tengo tres posibilidades de fallar, ¿sí? 3 entre 4. Entonces la probabilidad de que yo falle va a ser de 50, el número de veces que va a pasar esto, ¿sí? 3/4 la probabilidad de que yo falle en cada pregunta, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? 3 son incorrectas, pero ¿mi éxito cuál es? Mi éxito es el número de fallos. Claro, exactamente, exactamente, ¿sí? Fíjense que mi éxito, ven que acá dice número de éxito. Bueno, el éxito no siempre significa lo bueno, ¿no? Sino que es el número de lo que yo quiero. Sí. O sea, cuando estoy compartiendo a mí no me salta la notificación. No, está solamente Diana. No aparece nadie más acá. Acá, ahí está, ahí me apareció. Bueno, continuamos. Bien. ¿Se me escucha bien ahora? Perfecto. Bien, estábamos entonces acá. Bien. Bueno, ¿de esto alguna pregunta? Bien, continuamos entonces un poquito más. Bien, bueno, ahora dice, ¿cómo se calcula la probabilidad dentro de esta distribución? ¿Sí? Lanzar un dado 5 veces, ¿sí? Y el ejemplo va a ser, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 2? O sea, yo lanzo un dado y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga 3 veces el 2, ¿sí? Solamente 3 veces. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, yo puedo hacer, los rojos son que me salga 2, ¿no? Y los azules son que no me salga 2, o sea, el complemento de 2. Entonces, yo tengo la probabilidad de que me salga 2 2 2 y que, o sea, en las tres primeras tiradas y que me salgan en las dos últimas tiradas otros números. O que me salgan en la primera y en la segunda tirada, en la tercera no, en la cuarta sí, en la quinta no. ¿Sí? Yo solamente, sí. ¿No ven el de los dos? Rojos y azules. Acá, esto. Acá estamos trabajando. Dice, lanzar un dado 5 veces, ¿sí? Vamos a calcular la probabilidad dentro de una distribución, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 2 en este número, 5 veces que yo lanzo al lado, ¿sí? Entonces me puede salir en la primera, en la segunda y en la tercera tirada, en la cuarta y en la quinta, otro número. Me puede salir en la primera, en la segunda y en la cuarta, en la tercera y en la quinta no, me puede salir en la primera, en la segunda y en la quinta, perdón, perdón. Bien, me puede salir en la primera, la tercera y la cuarta, me puede salir en la primera, en la tercera y en la quinta, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo se va armando? No, porque la probabilidad de que salga un 2 era un sexto, ¿sí? Y la probabilidad de que no me salga un 2 era 5 sextos, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy calculando acá en cada una de esas, o sea, de cada una de esas tiradas, es la probabilidad de que me salgan 3 veces el 2, ¿sí? Entonces,
O sea, me pueden salir en esas 5 tiradas, en las 3 primeras y en las 2 últimas no. En las 2 primeras tiradas y después en la cuarta tirada un 2, en las otras dos no. En la primera y en la segunda, en la quinta, sí. Exacto, es la probabilidad de que me salgan 3 veces el 2, ¿sí? Entonces tengo varias maneras de que me salga 3 veces el 2 cuando yo tiro 5 veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la probabilidad? Bueno, que me salga un sexto elevado a la 3. ¿Por qué? Porque lo tengo 3 veces, ¿sí? Por 5 sextos elevado a la 2. ¿Por qué ese 5 sextos elevado a la 2? ¿De dónde viene ese 5 sextos? Exactamente, de que no salga. ¿Y cómo? Claro, no, porque sale, porque 2 veces no me tiene que salir el 2, ¿no? O sea, yo estoy buscando solamente la probabilidad. Claro, yo estoy buscando la probabilidad de que me salga solamente eso, de que me salga 3 2. Exactamente, de que salga o no salga, ¿no? O sea, el éxito o el fracaso. Entonces, yo tengo un sexto de éxito, ¿no? Y 5 sextos de fracaso. Esto va a ser elevado a la 3 porque yo quiero saber que me salgan 3 veces el 2, ¿sí? Entonces, voy a elevar a la 3 mi éxito, que es que salga un 2. Y elevado a la 2, que son las otras 2 tiradas que me faltarían, el fracaso, que serían 5 sextos, ¿sí? ¿Se entiende? Exactamente, tengo 10 probabilidades de cómo se acomoda ese 2, que me salga en la primera, la segunda y tercera, que me salga en la primera, en la segunda y en la cuarta, ¿sí? Tengo 10 posibilidades con esta probabilidad de un sexto elevado a la 3 por 5 sextos elevado a la 2. Entonces, tengo 10 veces, como dijo el compañero, 10 veces de que yo tenga un sexto de éxito elevado a la 3 y 5 sextos, ¿sí? Elevado a la 2, que es mi fracaso. Bien, esto me da aproximadamente 0,03215. Esa es la probabilidad de que en 5 tiradas me salga 3 veces el 2. ¿Se entiende esto? Qué buena pregunta, ¿no? O sea, yo tengo que hacer esto siempre, tengo que ver todo esto siempre. No, la respuesta es no. Claro, exactamente. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Es una probabilidad de 5 elementos tomados de a cuánto. El éxito, ¿de a cuánto es? Claro, que salga el 2, pero ¿cuántas veces me tiene que salir el 2? 3 veces. No, tres veces. Entonces, es una probabilidad de un suceso que yo voy a hacer 5 veces tomados de a 3, porque yo quiero solamente que 3 sean mi éxito, ¿no? Entonces yo quiero saber la probabilidad de que tirando 5 veces un dado me salga 3 veces nomás el 2, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo sacar ese 10, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se calcula esto. Entonces, la probabilidad de que haya 3 2, exactamente, acá ya viene el factorial, ¿no? Y lo que yo decía recién, tantos tomados de tanto. Ahora vamos a ver bien cómo se hace eso. La probabilidad de que salga 3 veces el 2, ¿sí? Es igual a 10
bueno, ya habíamos dicho, un sexto elevado a la 3 por 5 sextos elevado a la 2. Que eso me da 0,03, ¿no? Bien. Ahora, dice, ¿de cuántas maneras puedo escribir un conjunto de 3 elementos, que son los dos, de un total de 5 elementos, ¿no? Son los 5 lanzamientos del dado. Bueno, son combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, ¿sí? Bien. Fíjense que es 5. Esto se escribe 5 tomados de A3, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? 5 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial, ¿sí? Siempre es, fíjense que acá lo hice, n y k. Yo tengo un número n y tengo el número k. N siempre va a ser el mismo n, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que yo voy a hacer mi suceso. Ahora, ¿cómo calculo k? K es este número que yo tengo acá, que va a ser mi número de éxitos, ¿no? Que en este caso era que me salgan 3 veces el 2. Bien. Ahora, ¿cómo calculo este otro número? Bueno, va a ser n menos k, o sea, lo que me falte para llegar acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una combinación de 5 tomados de A4, acá me va a quedar el 5 factorial, acá me va a quedar el 4 factorial por 1 factorial, porque me faltaría 1 para llegar, ¿no? Al 5. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se calcula? Bien, ¿sí? Bien. ¿Cómo hago el 5? Bien, ahora lo repito. ¿Cómo hago el 5 factorial? Bueno, siempre es la multiplicación de ese número con los anteriores hasta llegar al 1, ¿sí? La multiplicación de todos los anteriores hasta llegar al 1. Y son los números enteros nomás, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. Los números naturales, perdón. ¿Sí? Entonces hago 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Abajo lo mismo. Hago 3 factorial. ¿Cómo calculo 3 factorial? 3 por 2 por 1. ¿Cómo calculo 2 factorial? 2 por 1. ¿Se entiende esto? ¿Cómo hacer factorial? Claro, exactamente. Es una multiplicación, ¿sí? De todos los números anteriores a ese que yo tengo ahí con factorial. Sí, ahora lo repito. Ya lo repito. Perdón, pero. Bien, tengo n tomados de acá, ¿sí? Esta n es la cantidad o el número total de sucesos, ¿sí? En este caso eran 5 lanzamientos. Lo de abajo es de a cuántos, tomados de a cuántos, o sea, el éxito que yo quiero saber. Entonces eran 5 tomados de a 3, porque yo quería saber cuál era la probabilidad de que en 5 tiradas me salgan solamente 3 veces el 2. Bien, ahora, ¿cómo calculo el denominador? Siempre va a ser el factorial de k, o sea, de este número que yo tengo acá, ¿sí? Por el factorial de lo que me falta para llegar a esa k. Entonces, perdón, a la n menos k, ¿sí? En este caso era 5 menos 3, porque k vale 3, ¿sí? Esta fórmula igual es la que ustedes van a tener que tener siempre para hacer este tipo de distribuciones, ¿sí? Exactamente. Si yo hago la cuenta, me da 120 dividido 12 y eso es ahí donde saco este 10 de acá, ¿sí? El numerador es n factorial, ¿sí? Siempre va a ser este número acá arriba factorial. Ahora, la parte de abajo es el factorial de k por el factorial de lo que me falta para llegar a n, ¿sí? O sea, de n menos k. Otra vez el factorial tengo que hacer, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, k es el número que yo voy a tener acá, ¿sí? Este otro número es lo que a mí me va a faltar de k para llegar a n.
Este sería el éxito y este sería el fracaso. ¿Sí? Si yo tengo 5 tomados de A3, entonces es 5 veces el número total, ¿no? Este 3 es el éxito y 2 va a ser el fracaso, porque me faltan 2 para llegar a esos 5 de los sucesos. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. El factorial del éxito por el factorial del fracaso. Bien, bien. ¿Seguimos avanzando? Bueno, entonces, esto es lo que yo voy a calcular solamente para este numerito que teníamos acá, que teníamos el 10, ¿sí? Recuerdan que me habían dicho, ¿tengo que hacer todo eso para llegar al 10? Porque imagínense en un suceso de, no sé, yo les digo de 15 lanzamientos, y tengo que hacer todo eso, todas las probabilidades, no, no. ¿Cómo se calcula? Bueno, haciendo esto, ¿sí? Esto de n tomados de acá, solamente para calcular este numerito 10. Y después teníamos por la probabilidad del éxito elevado a la cantidad total, que yo quiero que salga ese éxito, por la probabilidad del fracaso elevado a la cantidad total que yo quiero que salga ese fracaso. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Dice acá, la probabilidad, esto es una distribución binomial, dijimos, ¿no? En un número de sucesos, que en este caso era 5, ¿sí? Con una probabilidad del éxito, que la probabilidad del éxito era de un sexto, ¿sí? Bien, fíjense que acá está cómo se calcula. 5 tomamos de a 3 por un sexto elevado a la 3 por 5 sextos elevado a la 2. ¿Sí? Entonces, primero tendría que calcular este 5 tomados de a 3 con esta formulita que tengo acá y después multiplicarlo por un sexto elevado a la 3 por 5 sextos elevado a la 2. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces tenemos la binomial con el número de sucesos y la probabilidad, ¿sí? Q era el fracaso. No sé si recuerdan, pero en una de las primeras habíamos hablado del fracaso, ¿sí? Bien, ¿cómo saco U? Siempre era 1 menos la probabilidad que yo tengo del éxito, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es que se calcula una probabilidad binomial? Bueno, con esta fórmula de n tomados de acá por la probabilidad del éxito elevado a k, o sea, a este mismo número, ¿sí? Que sería el éxito, por q, que sería el fracaso, elevado a la n menos k, que acá vuelve a aparecer el n menos k. ¿Qué es el n menos k? Si este es el acá es el éxito, ¿qué es el n menos k? Exactamente, es el fracaso, ¿sí? Entonces, la probabilidad del fracaso elevado a la cantidad de veces que yo necesito que me salga ese fracaso, ¿sí? Y K va de 0 a N, o sea, K puede ser 0 o puede ser N, ¿sí? Fíjense que tengo N menos N, o sea, me puede dar o N directamente o me puede dar 0 también, ¿no? Porque yo también puedo decir, bueno, yo quiero calcular la probabilidad de que en esos 5 lanzamientos me salga las 5 veces el 2, ¿sí? O sea, que no haya fracasos. O que no me salga nunca el 2. Entonces, ahí en el fracaso iría elevado a la 5, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, para calcular esto, hacemos n tomados de acá. ¿Qué es n? N es la cantidad de sucesos. Bien. ¿Qué es k? Es la cantidad de éxitos que yo necesito o que yo voy a analizar, ¿sí? P es la probabilidad de ese éxito elevado al número que yo quiero que salga, o sea, la cantidad de veces que yo quiero que salga ese éxito, ¿sí? Bien, Q es la cantidad la probabilidad del fracaso. ¿Cómo calculo Q? Haciendo 1 menos P, que era la probabilidad del éxito, elevado a N menos K.
¿Qué es n menos k? El fracaso. O sea, lo que me falta para llegar a esa n. ¿Sí? Esa k puede ir de 0 hasta n también. Puede ser 0, o sea que no haya fracaso, o puede ser n, que todos sean fracasos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, entonces, resumiendo lo que ven, lo que decíamos acá, lo que yo les decía recién, k es, puede ser puede estar de entre 0 hasta n. K significa, perdón, K igual 0 significa que no hay ningún éxito, ¿sí? Y N significa que todos son éxitos. Yo puedo ver, puedo calcular la probabilidad de que todos sean 2 en esas 5 tiradas o que ninguno sea 2, ¿sí? Bien, exactamente. Dependiendo de la cantidad de lanzamientos. Bien. Bueno, la media se calcula haciendo N por P, ¿sí? La cantidad de sucesos por la probabilidad. Después tengo, sé que alguien está esperando para ingresar, pero ya lo ingreso porque ya terminamos con esto. Después tenemos la varianza y la desviación típica, ¿sí? La desviación típica la puedo sacar haciendo la raíz cuadrada de n por p por q, ¿sí? N la cantidad de sucesos, p la probabilidad del éxito, por q, que es la probabilidad del fracaso, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta, en estomados de acero tengo una sola posibilidad. En estomados de AN, o sea, por ejemplo, 5 tomados de A5 es una sola posibilidad también, ¿sí? Y en estomados de A1, o sea, voy tomando una vez cada uno, tengo N posibilidades, ¿no? O sea, 5 tomados de acero tengo una sola posibilidad, ¿sí? O sea, que no haya ningún éxito. Tomados de AN, que es como dice acá, todos éxitos, una sola, uno me va a dar, ¿sí? Y N tomados de A1, 5, por ejemplo, tomados de A1 me va a dar 5, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? Sí. N son N tomados de acero, ¿sí? O sea, exactamente, sí, 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 ¿sí? Cla- claro, exactamente, porque no hay división, claro, no, no es una división por cero, ¿sí? Bien, bueno, entonces vamos a hacer acá un ejemplo, ¿sí? Dice, un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada una con 4 respuestas, de las cuales solo una es correcta. Si un alumno contesta al azar, calcula la probabilidad de que conteste correctamente 4 preguntas. Bueno, acá tengo que ver, o sea, el A se calcula de una manera, el B de otra, el C de otra, el D de otra, el E de otra, ¿sí? Son todos distintos. Pero en el A dice que conteste 4 preguntas correctamente. Entonces, mi X, o sea, mi éxito, ¿cuál sería? Que- Bien, pero o sea, mi X yo la tengo que definir. Que conteste correctamente o em, que conteste mal. ¿Cuál sería mi X? Bien, entonces, el número de aciertos, ¿no? El número de respuestas correctas. Bien, ese sería mi X. Bien. Y el binomial va a ser el primer numerito de cuánto sería. O sea, ¿cuál sería mi N? Mi 10. Bien, porque tengo 10 preguntas, ¿no? Bien, ¿y cuál sería la probabilidad? No. ¿Cuál sería mi probabilidad de que, fíjense que tengo 4 opciones y de las 4 opciones tengo una sola correcta?
Entonces, si yo voy a contestar una pregunta, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de que esté contestando bien esa pregunta? 1 entre 4. Entonces, la probabilidad del éxito siempre es 1/4. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, bien. Esperen que ahora lo vemos. Voy a ver si puedo hacer acá una captura y lo llevo a la pizarra, así lo vamos entendiendo y lo van a hacer ustedes. Bien, bueno, entonces les decía que tenemos esta X que la vamos a definir. Mi X va a ser las preguntas acertadas, ¿no? Bien, bueno, después tenemos el binomial que va a tener esa n por p, era, ¿no? Entonces, esta binomial va a estar 10, que es la cantidad de sucesos, por la probabilidad de esto, ¿sí? Yo tengo que sacar siempre la probabilidad, porque estaban confundiendo de que sea 4/10. No, yo tengo que sacar la probabilidad de esto. La probabilidad de acertar una pregunta es de 1/4, porque tengo una sola pregunta correcta, perdón, una sola respuesta correcta entre 4 posibilidades. ¿Se entiende esto? Exactamente, el número de probabilidades, pero de esta X que yo estoy definiendo acá. X son las preguntas correctas o las preguntas acertadas, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más teníamos para definir? Teníamos P y tenemos X es igual a K y era N tomados de acá, ¿sí? Por la probabilidad de el éxito elevado a la K por la probabilidad de el fracaso elevado a la N menos K, ¿no? Bueno, entonces, N ya habíamos dicho que era 10. Em, K, ¿cuál es K? Que no definimos acá. Bien, ¿y cuántos aciertos necesito yo en esta probabilidad que me pregunto? 4, exactamente, 4 preguntas me dicen, ¿no? Entonces, mi K es el 4, ¿sí? Bien. Y Q nosotros lo sacábamos haciendo N menos K. Entonces, perdón, lo hacíamos haciendo 1 menos P. Y la probabilidad de mi éxito era 1/4. Entonces, Q es 1 menos 1/4, que en este caso es 3/4, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a llevar todo acá, ¿no? Tenemos P, esta X, que van a ser 4 solamente aciertos que yo necesito saber, o sea, la probabilidad que me salgan solamente 4 aciertos, de n tomados de acá, o sea, de ¿qué número pongo arriba? 10. Y abajo el 4, ¿no? Que era nuestro acá. Por P. ¿Cuál es P? La probabilidad de el éxito, que era 1/4. Entonces sería 1/4 elevado a la K, que K era 4, por Q, que Q era la probabilidad de que salga fracaso, que en este caso es 3/4, elevado a la N menos K. O sea, N era 10, menos 4 es 6. Bien, fíjense que estos dos, ¿no? Siempre suman este N de acá, ¿no? Entonces,
siempre estos dos exponentes me tienen que dar esta suma, porque siempre va a ser k y va a ser n menos k. Entonces, estos dos exponentes siempre van a sumar este número n, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos que calcular eso entonces. Bueno, ¿cómo calculamos este 10 tomados de A4? A ver, de 10 tomados de A4. ¿Cómo lo calculamos? Era el factorial de 10 arriba y abajo, bien, el factorial de 4 por factorial de 6. Lo mismo, recuerden que la suma de estos dos me tiene que dar este de acá, ¿no? Bien, esto por, bueno, un cuarto. Bueno, ahora después lo ponemos así. Primero vamos a calcular esta probabilidad. Bien, bien. Bien, entonces era 10 por 9 por, bueno, todo así, hasta llegar al 1, ¿no? Y acá sería 4 por 3 por 2 por 1 por 6 por 5 por 4 por, bueno, así hasta llegar al 1. Bien, arriba, ¿qué te dio? No sé quién me estaba hablando. Arriba, 3 millones. Bien. Y abajo, 17.280. Bueno, ¿hiciste la división? Bien, 210. Entonces, si hacemos todos estos cálculos, nos da 210. Ahora sí podemos calcular entonces esto, ¿no? Entonces sería 210, que es lo que me da esto de acá, por un cuarto elevado a la 4 por 3 cuartos elevado a la sexta. ¿Sí? Bien. Ahora sí me van a tener que ayudar con los cálculos. Em, ¿Cómo? Es 216 por un 256 avos por 3 a la sexta por 4 a la sexta. Exactamente. Bien. 4096. Perfecto. Bueno, y ahora me hacen todos estos cálculos, o sea, sería 216, si lo quieren hacer más fácil, por 1 por 729, dividido 256 por 4096. Que yo creo que lo tenía por acá. A ver si voy a terminar. ¿Cómo? A este de acá. Bien, es 1 elevado a la 4 es 1, ¿sí? Y 4 elevado a la 4 es 256. ¿Sí? Bien. Todo junto esto, 0,100. Ok, bien. Entonces es aproximadamente 0,146 la probabilidad de que en un examen de 10 preguntas solamente tenga 4 aciertos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bien, es cuestión de práctica. Pero fíjense que, o sea, la fórmula, yo puse la fórmula acá, ¿no? Y después fui
viendo, bueno, a ver, N cuál es, P cuál es, eh, bueno, Q cuál es, ¿sí? Vamos calculando parte por parte y después es solamente resolver, ¿sí? Tienen que recordar siempre cómo resolver, lo único. Bien, este ahora el B no lo vamos a hacer ahora, pero sí me gustaría que hagan el C y el D, ¿sí? Fíjense que dice que conteste bien todas las preguntas. Entonces, ¿cómo haría? Lo mismo, es exactamente. O sea, esta N y esta P siguen siendo la misma, ¿sí? Lo que me va a cambiar ahora y la Q, ¿no? O sea, P, Q y N va a ser siempre lo mismo. Acá lo que yo quiero ahora cambiar es la K. La K es la que me va a cambiar. Van a ser 10 preguntas tomadas de a 10. ¿Se entiende? Exactamente. Pero ahí va a ser 10 tomados de a cuánto? De cero. ¿Sí? Bien. Bueno, a trabajar en el B y en el C y en un ratito lo vemos. ¿Sí? Un ratito más. Vamos a resolver esto como para que quiero que vean ustedes cómo resolver. Y en, no sé, ¿les parece 15 minutos? ¿Lo vemos? Y ya cerramos la clase. ¿Sí? Miren que voy a silenciar acá y ya les dejo para que ustedes copien. Cualquier cosa igual me dicen, estoy acá. Vamos a ver. Saquen en los auriculares. Bueno, volvemos a grabar. Entonces, vamos a definir primero, teníamos esta X en el C, ¿no? Íbamos a hacer el C. Teníamos esta X que sería lo mismo, ¿no? O sea, la X no cambia en este caso, sería el número o la cantidad de aciertos. Esto no cambió. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Ahora tenemos em, nuestra binomial que va a ser 10, ¿sí? Una probabilidad de un cuarto, que esto tampoco va a cambiar, ¿no? Bien, después tenemos em, K, ¿sí? Ayúdenme a recordar. K es el número de éxitos, ¿no? Y nosotros necesitamos que sean las 10 correctas, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que calcular? Creo que nada más, ¿no? Ah, y Q. La probabilidad de Q, que era 3 cuartos, ¿no? Bien, 3 cuartos. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos P, X igual a K, que mi K es 10 ahora, entonces son 10 tomados de a 10 en una probabilidad de un cuarto, y esto tiene que estar elevado a la 10, ¿sí? Porque acá recuerden que iba acá, ¿sí?
por la probabilidad de estos fallos, o sea, de que salga, de que no salga el acierto, esto elevado a qué número. A la cero, porque acá no estamos viendo de que no haya ninguna incorrecta, ¿no? Que sean todos aciertos. Bien, bueno, esto dijimos que era cuánto. No tengo 10 tomados de 10. Uno. Bien, perfecto. ¿Y todo número elevado a la cero cuánto es? Uno también. Entonces, esto y esto me va a dar uno. ¿Sí? Entonces, directamente uno por esto por uno, me queda solamente esto, ¿no? Entonces, solamente me va a quedar un cuarto elevado a la 10. ¿Sí? Y un cuarto elevado a la 10 sería uno sobre 4 elevado a la 10. Ese 4 elevado a la 10 debe ser un número gigantesco. ¿Qué les digo? Acá abajo. Bien, ¿y la división? Bien, 9,5 por 10 a la -7. Eso está en la notación científica, ¿no? Porque la calculadora a veces no tiene la cantidad total de dígitos. ¿Qué significa este 10 elevado a la -7? Bueno, que 0,00000 son 7 ceros y después viene el 9 y el 5. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No es que es 9,5 la probabilidad. Bien, perfecto. Sí, sí, es muy, muy, muy poquito, ¿no? La probabilidad. Bien. Bueno, después tenemos el D, que la X es la misma, cantidad de aciertos. Bien. Y en esta cantidad de aciertos, lo mismo tenemos P, X igual. Ahora, esto es todo igual, lo único que cambia, ¿qué es? No, la X es la cantidad de aciertos, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pero ¿qué es lo que me cambia? Me cambia la P, la Q, la K, la N. La K, bien, la K ahora va a ser cero, ¿sí? O sea, de que el acierto, de que sea cierto, tiene que ser cero, ¿sí? O sea, que no haya ningún acierto. Entonces, K igual cero, ¿sí? 10 tomados de a cero ahora, por, ahora tengo la probabilidad de el acierto, esto elevado a cuánto? A cero, porque no me tiene que dar ningún acierto, por 3 cuartos elevado a la 10. ¿Sí? Bien. 10 tomados de acero, ¿qué dijimos que era? Uno. Este entonces es uno. Todo número elevado a la cero es uno. Entonces me va a quedar 3 elevado a la 10 sobre 4 elevado a la 10. Y esto les dio el resultado final. 0,056. ¿Sí? ¿Qué me preguntaban? Sí, es 1. Todo número elevado a la cero es uno. ¿Sí? Cualquier número. Bien. Bueno, entonces es 0,056, ¿sí? Tengo entonces más probabilidades de que sean todos aciertos o de que sean todos fracasos. O sea, de acertar a todas o de no acertar a ninguno. Bien, o sea, tengo más probabilidad de que no acierte ninguna a que acierte todas, ¿no? Y eso acá, o sea, en el problema que tenemos en sí, o sea, ¿es lógica?
¿o no? Exactamente, 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 porque si yo tengo cuatro respuestas y de las cuatro respuestas solo una es correcta, entonces yo tengo un cuarto de probabilidad de ese acierto. En cambio, tengo tres cuartos de posibilidad de que sea fracaso, ¿sí? Entonces tengo mayor probabilidad de que sea fracaso a que sea cierto, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Bien, como tengo mayor probabilidad de que sea fracaso a que sea un acierto, o sea, tengo tres opciones que son fracaso y una sola que es acierto, o sea, que es éxito, entonces por eso la probabilidad de que todas sean incorrectas es mayor a la que todas sean correctas, ¿sí? Bien, si yo tengo solamente dos opciones, tengo un múltiple choice, ¿no? Y tengo solo dos opciones, ¿pasará lo mismo? ¿Tendré ¿Tendré igual probabilidad de que sean todas aciertos que sean todas, que conteste todas mal? O sea, porque como tengo un medio y un medio, ustedes dicen que es lo mismo, ¿no? O sea, que tendría que ser iguales. Exactamente, exactamente. En cada pregunta, ¿no? Exactamente, 12,50%. Bueno, entonces les quedará de tarea para la próxima lo mismo, pero el A, el C y el D, lo mismo, pero ahora con solamente dos opciones y una de ellas correcta, ¿sí? Van a ser el primero, o sea, que conteste solamente cuatro preguntas correctas, y después van a hacer el C y el D, a ver si nos dan lo mismo, ¿sí? ¿Les parece? Sí, 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 lo voy a subir así queda, ¿sí? Pero la idea es que lo hagan primero para practicar todos estos calculitos, ¿sí? Y después para, em, o sea, para practicar esto y después para ver si lo que pensamos como lógica después se nos da en lo que son los cálculos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?